Saludos mis amigos y hermanos en Cristo, este es Ricky Frontán, aquí continuando con el estudio acerca del libro de Apocalipsis, un estudio que estamos trayendo versículo a versículo. Y hoy vamos a estar estudiando lo que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estamos en lo que es los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Si no has visto los mensajes anteriores, te recomendamos que vayas a la página de Ricky Frontán en YouTube y ahí vas a ver todos los mensajes desde la introducción del libro de Apocalipsis y los primeros 2 capítulos completos y el 3 que lo comenzamos en el último video acerca de la iglesia de Sardis. Hoy vamos a estar en el mensaje a la iglesia de Filadelfia y estamos en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sobre la ciudad de Filadelfia, en donde se encontraba esta congregación, como hemos dicho en los mensajes anteriores, o sea, esto eran 7 iglesias literales que estaban en Asia, no eran las únicas iglesias, había más iglesias, pero estas iglesias literales de fines del primer siglo, el Señor les escribe en esta visión que le da al apóstol Juan cuando se encontraba preso por causa de la palabra de Dios en la isla de Patmos, y le envía estos mensajes a estas 7 iglesias que en realidad, aunque eran 7 iglesias literales, pero también representan a la iglesia de todos los tiempos. Y el mensaje que es para esta iglesia también es para la iglesia de todos los tiempos. Sobre la ciudad de Filadelfia, dice que estaba situada a unos 50 kilómetros al suroeste de Sardis y a unos 95 al este de Esmirna. Filadelfia es la moderna Al-Seir. Fue fundada en el año 140 a.C. por Átalo II, su sobrenombre de Filadelfus, y por amor a su hermano Eumenes llamó a la ciudad Filadelfia, ciudad del amor fraterno. Estaba estratégicamente situada a lo largo de una carretera muy frecuentada que unía el este Asia con el oeste Europa. Era una ciudad con una puerta abierta, por lo cual se difundieron desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria el comercio, la lengua griega y la cultura griega. La palabra de Jesús, he colocado delante de ti una puerta abierta, que vemos en el versículo 8, la recibieron muy bien los cristianos que residían en la ciudad y que difundían activamente el evangelio de Jesucristo. El área que circundaba Filadelfia era volcánica y se le conocía como la tierra quemada. Cenizas volcánicas habían caído en ella y convirtieron un suelo en sumamente fértil. En los terrenos alrededor de la ciudad el pasaje estaba salpicado de viñedos, de modo que llegó a ser conocida por sus vinos y bebidas. Sin embargo, debido a la actividad volcánica, la ciudad sufrió a menudo terremotos. Un terremoto muy intenso destruyó la ciudad en el 17 después de Cristo, después de lo cual el emperador Tiberio la declaró exenta de impuestos. Dio una cantidad de dinero para su reconstrucción. Sus habitantes, por miedo a que se repitieran los temblores, preferían vivir fuera del recinto de la ciudad, en la campiña. Así la promesa de Jesús resultó significativa para sus seguidores en esta ciudad, cuando dice nunca más tendrán que salir, versículo 12. Bueno,
Y entonces ya entramos ya a lo que es el versículo 7 del capítulo 3, donde vemos que el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Nuevamente, cuando dice escribe al ángel, entendemos que se refiere a los líderes, al pastor o a los pastores, más probable, porque la iglesia del primer siglo estaba gobernada normalmente por un grupo de pastores, era un gobierno plural. Eso de un gobierno singular es ya después del segundo siglo que empieza a desarrollarse, pero en el primer siglo normalmente las iglesias eran gobernadas por un gobierno plural, varios pastores o ancianos, obispos, todos los nombres es para referirse al mismo oficio. Y vemos que al líder o a los líderes a quien se dirige este mensaje, porque ellos son los responsables delante de Dios por esas congregaciones que Dios ha puesto a su cuidado, lo cual es una gran responsabilidad. Esto dice el santo, el verdadero. Y bien, el santo y el verdadero, la Escritura enseña que como Dios es santo, espera que su pueblo sea santo. Y esto es bien importante. Y eso lo vemos en Levítico 11, 45 y 19, 2 y en el capítulo 27 de Levítico. Dios es el santo. Dios es el santo. Lo vemos en Isaías 40, 25 y Habacuc 3, 3. Pero aquí a Jesús se lo llama santo y verdadero. O sea, Jesús es el santo y verdadero. Santo significa apartado. Dios está apartado totalmente de su creación. O sea, Dios es una categoría aparte. Jesús es una categoría aparte. Sin embargo, a nosotros se nos llama santos en el sentido que en el momento en que nosotros venimos a Cristo, en el momento que venimos a Cristo, que nacemos de nuevo, que ponemos nuestra fe para salvación en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para expiación de nuestros pecados, reconociendo que no nos podemos salvar de la ira de Dios por ninguna buena obra, ya que la Biblia dice claramente que no es por obra para que nadie se gloríe, solamente por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros reconocemos eso, venimos a ser santos en el sentido posicional, o sea, usted es apartado para Dios. En ese sentido posicional somos santos, pero entonces se nos llama a ser santos en la práctica. Ya no podemos seguir actuando, ya no podemos seguir con la misma conducta que teníamos antes de venir a Cristo. O sea, no es que vamos a cambiar la conducta para salvarnos, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino que a consecuencia de la nueva naturaleza, del nuevo nacimiento, de nuestra nueva fe y confianza en Cristo, produce el cambio. El cambio es la consecuencia de la verdadera fe, no la causa. Repito, el cambio y las buenas obras no son la causa de la fe, sino la consecuencia de la fe. Podemos hacer todas las buenas obras del mundo, pero si no hemos depositado, si no hemos reconocido que somos pecadores y hemos depositado nuestra fe en Cristo, de nada sirven. Son como trapos de inmundicia delante de Dios, dice la palabra. Así que, y la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Así que no es lo que profesamos ser. Muchas personas profesan ser cristianos. La Biblia dice, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos los niega. Podemos engañar a las personas en la iglesia, a los pastores, inclusive podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Si hemos nacido de nuevo, si hemos depositado nuestra fe en Cristo, no vamos a vivir vidas perfectas en esta tierra. Es imposible, porque el residuo del pecado sigue morando en nosotros. Pero definitivamente va a haber un cambio. El que era un borrachón no va a seguir emborrachándose. El mentiroso, el tramposo, el homosexual no va a seguir con ese estilo de vida. O sea, viene un arrepentimiento. El mujeriego, el fornicario, el idólatra, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio que es producido por el Espíritu Santo, que el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado, redarguido, y eso por medio de la palabra de Dios. Pero Jesucristo en este sentido es el santo, así como todos los creyentes somos hijos de Dios, pero Jesucristo es el que él es el Hijo de Dios. Aquí vemos Jesús es el santo. Estamos todos llamados a ser santos, pero Jesucristo es el santo. Y dice el santo, y
el verdadero, el santo y el verdadero. O sea, quiere decir que es genuino en el sentido de contrapuesto a impostor engañoso. Jesús nunca viola su palabra, sino que cumple todas sus implicaciones. Y vemos que dice aquí, es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús tiene la llave de David, lo cual es una referencia directa a su linaje mesiánico. Las palabras están basadas en Isaías capítulo 22, versículo 22, donde dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre nadie podrá abrirlo. Sabemos ese salmo mesiánico que es aplicado aquí a Jesucristo en el versículo 7. Por eso dice: el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús es quien tiene la potestad. O sea, cuando Jesús abre una puerta, nadie la puede cerrar. No hay diablo, no hay demonio, no hay ser humano que pueda cerrarla. Y cuando Jesús cierra una puerta, no hay nadie que pueda abrirla. O sea, Jesucristo, antes de dar la gran comisión, en Mateo 28, él dice: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, ya que toda potestad, que él tiene el control sobre todo, por tanto, sabiendo eso, y hacer discípulos a las naciones. O sea, entendiendo que Jesús es quien tiene el control de todas las cosas, aun cuando a nosotros no nos parece. A veces vemos las cosas, imagínense en la iglesia del primer siglo, dos de los pilares de la iglesia cristiana, Pedro, Pablo, mueren bajo la persecución de la iglesia desatada por Nerón en Roma. Dos pilares de la iglesia, y después ven todos los cristianos que son perseguidos, muertos, masacrados. Era fácil pensar: wow, ¿cómo vamos a poder sobrevivir? ¿Cómo vamos a poder seguir? ¿Cómo vamos a poder seguir predicando el evangelio? Inclusive simplemente nosotros podernos reunir y seguir adorando al Señor. El Señor les dice: no, Él es el que tiene control. Él es el que cuando abre nadie puede cerrar, y cuando cierra nadie puede abrir. Y eso es algo que nos debe de dar a nosotros mucho ánimo, ya que cuando Él cierra ninguno puede abrir, y cuando Él abre ninguno puede cerrar. Y vemos que Él le dice aquí a la iglesia: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oiga bien, el Señor le dice: Él ha puesto una puerta delante de esta iglesia, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Probablemente una puerta para llevar y seguir llevando el evangelio y haciendo discípulos. Pero Él les dice: porque aunque tienes poca fuerza, mis hermanos, la fuerza, no dependemos de la fuerza de nosotros. Si dependiéramos de la fuerza de nosotros, imagínense, o sea, no pudiéramos lograr prácticamente nada. No podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos, hermano. No podemos ni confiar en la fidelidad de nosotros. O sea, toda nuestra confianza en todo lo que nosotros emprendamos para el Señor tiene que ser basado en la confianza en Él, en las fuerzas de Él. No es en las fuerzas de nosotros, es en las fuerzas de Él. Él es el que nos fortalece, Él es el que fortalece nuestra fe, Él es el que nos fortalece espiritualmente. Y por eso dice: aunque tienes poca fuerza, esta iglesia tenía poca fuerza, pero dice: has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. En medio de ese mundo de persecución, de idolatría, de orgías que se estaba dando en el primer siglo en todo el territorio romano, esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos nosotros llamados en este tiempo donde vemos el movimiento de la homosexualidad, el movimiento de esta cuestión de género. En medio de todo esto, nosotros como cristianos tenemos que guardar la palabra de Dios. No podemos, esto de la ideología de género, no podemos nosotros unirnos a eso. No podemos nosotros actuar como el mundo por medio de la persecución. O sea, estamos viendo llamadas iglesias cayendo en esto. No, ¿por qué? Por temor a ser perseguidas para ser aceptadas por el mundo. No, eso es negar la fe y eso es negar la palabra de Dios. Y esto no es un mensaje homofóbico y esto no es odio, no, todo lo contrario.
Todo lo contrario, es amor. Porque si estas personas no se arrepienten, van a sufrir la condenación eterna. Igual que el fornicario, igual que el adúltero, igual que el idólatra, igual que el avaro, igual que toda persona que no ha venido a rendirse a Cristo. Y si se rinde a Cristo, obviamente va a haber un cambio. No podemos decir, no, Cristo te ama tal como está, no tienes que hacer nada. Eres homosexual, quédate homosexual, que Dios ama a todos por igual. Mentira, mentira. La Biblia deja claramente que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y que eso es una conducta de abominación, vergonzosa. Ahora bien, el llamado de nosotros es decirles que Cristo murió por pecadores y llamarles al arrepentimiento y la fe en Cristo, sea el homosexual, sea el ladrón, sea el borracho, sea el drogadicto, o sea el ciudadano, padre de familia o persona de familia, que es muy buena persona, pero si no está en Cristo igual está condenado. Entonces nosotros no podemos negar la fe. Tenemos que guardar la palabra. Tenemos que guardar la palabra, y esto es lo que vemos que el Señor le dice aquí a la iglesia. Dice aquí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tristemente hay muchos cristianos y mucha iglesia que sí han negado el nombre de Cristo y sí han negado la palabra de Cristo por adaptarse al mundo. Dice aquí ahora el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que miente. He aquí que yo hago que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y sobre esto quería leer el comentario aquí de este libro, el comentario de Simon Kitzmaker sobre el Apocalipsis. Él dice aquí en su comentario acerca de estos pasajes, él dice, las dos congregaciones de Esmirna y Filadelfia son las dos únicas de las 7 que mencionan en forma específica al pueblo judío, a su sinagoga y a su señor Satanás. Wow. Pero estas dos son también las únicas iglesias que reciben alabanza sin una palabra de reproche. El pueblo judío que se había convertido al cristianismo ya no era tolerado en las sinagogas después de la destrucción del templo. Esto es importante para que podamos entender en el contexto que se está hablando esto. Y creemos que el Apocalipsis se escribió alrededor del año 95, 98 después de Cristo. Dice, y de la ciudad de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dos décadas más tarde, los líderes judíos se reunieron en Jaminia para reconocer el canon de las Escrituras y para formular las allí llamadas 18 bendiciones. La 12ª petición en esta oración pronuncia una maldición sobre los apóstatas. Para los apóstatas que no hay esperanza y que el reino de la insolencia erradiques con prontitud en nuestros días, y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento, que queden borrados del libro de vida y que no sean inscritos con los juntos. Bendito eres, oh Señor, que humillas al insolente. Esa era una de las oraciones que hacían los judíos. Dice, ya a mediados del siglo I, los judíos se referían al cristianismo como la secta nazarena. Eso lo vemos en Hechos 24:5. Después de haber formulado la maldición sobre los herejes, los judíos denunciaban a los cristianos, tanto judíos como gentiles, durante los servicios de culto en las sinagogas locales. Aunque no ha llegado hasta nosotros ningún texto del siglo I, podemos afirmar con seguridad que la hostilidad judía contra los cristianos fue aumentando cada vez más. Descubrimos pruebas de esto en escritos cristianos en la primera parte del siglo I, en la última parte del siglo I y de comienzos del segundo siglo, y en referencias dispersas al cristianismo en literatura judía. Ahora bien, aquí vemos que Jesús llamó a la asamblea judía la sinagoga de Satanás. Como los judíos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios con quien habían establecido un pacto, Jesús dio a entender que habían perdido el derecho de llamarse su pueblo. Se volvieron instrumentos en las manos de Satanás, quien como Señor suyo los utilizaba para socavar y, de ser posible, destruir la iglesia. Repudiaban no solo a Jesús, sino también a todos sus seguidores, y con ello en forma indirecta reconocían a Satanás como Señor. Por tanto, Jesús los describió como mentirosos, porque ya no podían seguir pretendiendo que
pretendiendo que eran el pueblo de Dios. Y esto es importante porque todavía muchos cristianos hoy en día piensan que los judíos incrédulos que reniegan de Cristo son pueblo de Dios porque son judíos. No, el verdadero judío es aquel que ha sido circuncidado de corazón. Léanse en Romanos 9. Pablo dice claramente que no hay ya judío ni gentil, es solo uno. O sea, Dios tiene solamente un pueblo compuesto de judíos y gentiles que han nacido de nuevo, y es la iglesia. Ese es el Israel de Dios. Esto no es nada en contra de los judíos, es que los judíos que no están en Cristo no son más salvos ni más pueblo de Dios que los colombianos, los puertorriqueños, los cubanos o los africanos que no están en Cristo, punto. O sea, solamente hay un pueblo de Dios y es la iglesia, el Israel de Dios. Los verdaderos judíos son aquellos que han sido circuncidados de corazón, los que han nacido de nuevo. Y esto se entendió así por los primeros 19 siglos de la iglesia. Esta enseñanza de que los judíos incrédulos siguen siendo pueblo de Dios no surge hasta el 1830 por este señor John Darby, que es quien enseña, y es obviamente él es quien enseña que Dios tiene dos pueblos, el pueblo judío y la iglesia, y que tiene promesas diferentes para cada uno. Pero por 19 siglos nadie enseñó eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, tenemos que entender, los primeros cristianos eran judíos, no eran gentiles. Cuando Darby surge con esta enseñanza de dos pueblos de Dios y que todavía los judíos incrédulos son pueblo de Dios, es para el siglo XIX. Y la mayoría, obviamente ya para ese tiempo, la mayoría de la iglesia está compuesta de gentiles. Entonces él ve una diferencia entre la iglesia gentil y el pueblo judío. Pero para los primeros cristianos que eran judíos, eso no existía. ¿Por qué? Porque ellos, como judíos que eran, lo que ellos veían eran que las promesas hechas del nuevo pacto al antiguo Israel se estaban cumpliendo en ellos, los escogidos de entre el pueblo de Israel. ¿Ve? Por eso es que vemos, no tendríamos tiempo aquí para citar todas las citas que cita el Nuevo Testamento, que son promesas al antiguo Israel, a la nación de Israel, y se cumplen en la iglesia. Así lo entendieron los primeros cristianos, porque ellos entendieron que ellos eran judíos, y esos judíos escogidos de Dios eran en quien se cumplían las promesas hechas al antiguo Israel. ¿Ve? Ellos eran el Israel de Dios. Ahora, luego ellos entienden que a ese pueblo escogido, ahora Dios le abre la puerta a los gentiles por medio del evangelio, para que ahora los gentiles también puedan formar parte de ese pueblo de Dios. Por eso es que Pablo dice, ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego, ya no hay judío ni gentil, o sea, son todos unos en Cristo. No hay que si los judíos incrédulos son pueblo de Dios y que los gentiles es la iglesia aparte. No, es un solo pueblo de Dios, un solo Israel de Dios, compuesto por los escogidos de entre los judíos y los escogidos desde los gentiles. Y los judíos que no están en Cristo y sus sinagogas son sinagoga de Satanás. Eso es lo que dice la Escritura. Eso no lo digo yo, eso no lo dicen los reformados. Eso es lo que el mismo Jesús le está diciendo. Les dice sinagoga de Satanás. Le dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Ellos eran judíos de sangre, sí, pero espiritualmente no eran judíos. Espiritualmente no eran pueblo de Dios. Y el judío que no está en Cristo no es pueblo de Dios. Y dice, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es importante porque, como explica aquí nuestro hermano Keith Maker, él dice, a Israel como nación escogida de Dios se le dio la promesa de restauración después de su regreso del exilio. Dios dijo, los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante tu rostro en tierra y lamerán el polvo que tú pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedará avergonzado los que en mí confían. Eso está en Isaías 49:23.
también en el 60:14. En lugar de que los judíos reciban honra, Jesús predice que honrarán a los fieles seguidores de Jesús y reconocerán que verdaderamente ama a los suyos. Esto sugiere que las promesas de Israel, que las promesas de Dios a Israel ahora han pasado a los seguidores de Jesús, lo que les acababa de explicar yo ahora. Sin duda que no todos los judíos han perdido su derecho al amor de Dios. Todos los que se arrepienten y se vuelven a Él siguen experimentando su favor divino, porque son el pueblo del pacto de Dios redimido por Jesucristo. Entonces vemos claramente, o sea, por eso es que el Señor les dice, no es que ustedes a la nación judía se van a postrar ante ustedes los gentiles, es que son ustedes los que no se han arrepentido los que se van a postrar delante del pueblo de Dios, delante del verdadero Israel de Dios, de parte de la delante de la iglesia. Eso es lo que el Señor les dice aquí. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y aquí viene uno de los versículos que más mal interpretados y ha sido sacado del contexto. Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora bien, rapidito, porque esto lo he explicado ya en otras ocasiones. Muchos hermanos en Cristo, que de escatología dispensacionalista, ellos creen, y probablemente muchos de los que me están escuchando así lo piensan también, que este versículo es una promesa de que la iglesia no va a pasar por una futura gran tribulación. Ellos dicen, tú ves aquí, ellos citan este versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y ellos interpretan que la hora de la prueba se refiere a una futura gran tribulación. Y que este pasaje está enseñando aquí que la iglesia va a ser arrebatada anterior a esa gran tribulación. ¿Ve? Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El problema con esta interpretación, bueno, primero que esa interpretación anterior al 1830 nadie la había visto en la historia de la iglesia. Nadie. Usted puede investigar. Anterior al 1830, anterior a John Darby, nadie había entendido este pasaje. Los cristianos de los primeros 19 siglos no habían entendido ese pasaje de esa manera. Segundo, el contexto, cuando miramos el contexto, aquí no está hablando de una gran tribulación y aquí no está hablando de un arrebatamiento de la iglesia. Claro, sí creo en el arrebatamiento de la iglesia. Claro, la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, pero creemos que es un solo evento simultáneo con la segunda venida de Cristo. Y eso ya lo he explicado en otros versículos. De hecho, sacamos tres videos acerca de la segunda venida de Cristo. Video 1, video 2 y video 3, así que los puedes buscar ahí. Entro en detalles que no tengo el tiempo para entrar ahora. Así que creemos que el arrebatamiento es simultáneo con la segunda venida de Cristo, no es un evento separado. Entonces, cuando vemos aquí en el contexto no está hablando de arrebatamiento, no está hablando, eso es venir ya con una idea insertada en la cabeza y entonces interpretar este versículo de esa manera, sacarlo totalmente de contexto. Aquí no está hablando de arrebatamiento, aquí no está hablando de una gran tribulación futura. Esto que está hablando aquí tenía que ser relevante para la iglesia de Filadelfia del primer siglo. O sea, sacar esto y decir que está hablando de un arrebatamiento es alegorizar de lo que tanto los dispensacionalistas acusan a los no dispensacionalistas de estar alegorizando. Es lo que ellos hacen con este pasaje. Están alegorizando porque aquí no está hablando literalmente de ningún arrebatamiento ni de ninguna futura gran tribulación. Entonces, ¿qué se refiere? Bueno, primero, cuando dice: has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto tenía que ser algo que iba a pasar en tiempos de la iglesia de Filadelfia del primer siglo. ¿Qué fue? No sabemos por seguridad, pero era algo en lo cual el Señor prometía no sacar, porque es importante que aquí se usa para guardar de la hora de la prueba, lo cual no significa que necesariamente ser sacado, sino ser guardado o ser
reservado, o sea, guardado en medio de la prueba. La iglesia va a ser guardada. Y hemos visto como a través de estos 21 siglos, todos los ataques, todas las persecuciones, desde el primer siglo hasta la actualidad, la iglesia ha sido guardada, la iglesia ha perseverado. Y eso es lo que se refiere. De hecho, esto mismo es lo que usa este ek, que es lo que se usa aquí en griego para decirte guardaré de la hora de la prueba. Es lo mismo que Jesús usa en Juan 17, versículo 15, donde él está rogando por sus discípulos y él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el Señor no está pidiendo que sean quitados o arrebatados del mundo, sino él lo que está pidiendo es que sean guardados. Y en el contexto en que él dice esto en Juan 17, si leemos el versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es la promesa que el Señor le da aquí a la iglesia de Filadelfia, que venga lo que venga, venga la tribulación, venga la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la iglesia va a ser guardada, la iglesia va a perseverar. Un mismo azote puede venir sobre el mundo entero, pero por motivos diferentes. Para los impíos va a ser juicio, para la iglesia va a ser probada. Y eso es lo que vemos aquí. El Señor les promete aquí que van a ser guardados, en medio de la hora de la prueba. Si interpretas aún esto como que está hablando de una gran tribulación futura, como quiera no hay promesa de que van a ser sacados de la prueba o de la gran tribulación, sino que van a ser guardados. Así como Dios guardó a su pueblo en medio de las plagas de Egipto, no los arrebató ni los sacó, los guardó en medio de ella. O sea, así mismo Dios puede guardar a su iglesia en medio de gran tribulación, de las tribulaciones, de las persecuciones que vengan contra su iglesia. Y ya para ir terminando, se nos ha ido ya el tiempo, dice aquí: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, aquí la cuestión es retener, no ser oidores olvidadizos, retener lo que tenemos. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. No se trata de la salvación, sino de la recompensa. Al que venciere, yo lo haré con columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Tienes oído, oye lo que el Espíritu está diciendo en este momento. Y como nuevamente, como dijimos, o sea, cuando dice de la palabra de mi paciencia es no quitarlos del mundo, sino protegerlos. Y es, como vimos, es la misma expresión de Juan 17:15. Y esa es la promesa que tenemos en medio de la tribulación, en medio de la tragedia, en medio de la persecución, como ha ocurrido por estos 21 siglos. Tal vez ahora mismo aquí en Estados Unidos o en los países latinoamericanos no hay una persecución física, pero en países musulmanes y comunistas sí las hay. Están quemando creyentes dentro de sus congregaciones. Y ahora aquí están empezando con esto del globalismo y el progresismo a pasar leyes que tarde o temprano van a aplicar y a perseguir a la iglesia. En algunos países como Canadá ya algunos pastores han sido arrestados simplemente por decir que la homosexualidad es pecado. Eso se considera un mensaje de odio. Y no se sorprenda que a los países de nosotros, aquí Estados Unidos, donde yo vivo, y muchos países latinoamericanos, esta extrema izquierda progresista, globalista, eso es lo que está tratando de imponer. Lo triste es que hay cristianos que no investigan y están hasta apoyando a estos políticos y estos partidos. Así que, mis hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo mensaje va a ser el mensaje a la Odisea. ¿Qué es lo que podemos entender de la iglesia de Filadelfia? Una iglesia que, aunque tenía poca fuerza, había sido fiel. ¿Por qué? Porque su fortaleza no descansaba en las fuerzas de ellos, sino en la fuerza del Señor. Y para nosotros, nuestra fuerza descansa en la fortaleza del Señor. ¿Qué más? El Señor promete guardarnos de lo que sea. No dice librarnos, oiga bien, no dice librarnos, no dice sacarnos.
En medio de la prueba que venga sobre este mundo, el Señor, en medio de la aflicción, tragedia que venga a nuestras vidas, el Señor promete guardarnos, o sea, promete protegernos, que podamos perseverar. Y esa es la promesa, y eso es lo que nos debe de dar ánimo a nosotros, sin importar la situación que estemos pasando. Y aún cuando parece que las cosas no tienen sentido, acuérdate, Dios siempre tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos, y Dios siempre está en control, aunque tal vez a nosotros no nos parece muchas veces. Así que mi exhortación, si no estás en Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Siempre puedes escribirme aquí, me puedes escribir, puedes dejar tu pregunta, puedes compartir este video con otras personas más. Y te invito a que sigas viendo estos videos, te puedes suscribir a la página y así automáticamente te van a estar llegando. Bueno, esto es todo por este video, será hasta el próximo, donde vamos a estar tocando el mensaje a la iglesia de Laodicea. Sea la paz de Cristo con todos ustedes. Amén.